Vamos a hablar, hermanos, un tema muy importante. Hoy vamos a hablar del pacto, el pacto. Se ha hablado mucho acerca del pacto y muchas personas dicen tener un pacto con Dios. Es cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a servir a Dios siempre y cuando Dios haga esto también por mí. Yo voy a servir a Dios, yo voy a amar a Dios mientras que Dios no sobrepase algunos límites en mi vida. Por ejemplo, había una mujer que estaba enferma y también tenía un hijo enfermo. Y también estaba embarazada y el hijo que estaba en su vientre también estaba enfermo. Y dijeron que estaba en riesgo esta mujer de perder su hijo. En esos momentos su hijo también estaba en el hospital y esta mujer es cristiana y dijo, bueno, yo puedo soportar esto, puedo soportar que mi hijo esté en la cama, puedo soportar que el hijo de mi vientre esté a punto de salirse o a punto de perderlo, pero puedo soportar esto porque yo amo a Dios. He hecho un compromiso con Dios y Dios nunca me va a dar una prueba que yo no pueda resistir. Dios nunca va a ir más allá de lo que me ha prometido. Yo sé que Dios y yo hemos hecho un pacto, que Dios nunca va a ir más allá de lo que yo pueda soportar. Y esta mujer había hecho un pacto con Dios. Entonces pasa un tiempo, nada más, un poco menos de un mes, y esta mujer pierde a su hijo. Nace el hijo y el hijo estaba muerto en ese momento. Y decía, bueno, puedo soportar eso. Señor, voy a honrarte, voy a amarte, Señor, es tu voluntad que haya ocurrido así. Pero pasa un tiempo más y muere el otro hijo. Esta mujer se quedó sin hijos prácticamente y en ese momento dijo, pero Dios mío, ¿qué ha pasado conmigo? Y nosotros habíamos hecho un pacto de que tú no ibas a sobrepasar a mis fuerzas. Perder mis dos hijos va más allá de mis fuerzas. Tú sabes, Señor, que yo no puedo soportar la pérdida de un hijo. Pero el pacto que ella había hecho, lo había hecho ella. Dios no había firmado ese pacto. Dios no había dicho que Dios no iba a sobrepasar algunos límites. Dios conoce y es soberano en nuestras vidas y sabe qué cosa darnos y qué cosa no darnos. Hay pruebas que Dios va a permitir en tu vida para edificar tu vida. Hay circunstancias que Dios las va a permitir. Y esas cosas, esas mentiras que te dicen que nunca te vas a enfermar, nunca va a pasar nada en tu vida si eres cristiano, esas son mentiras que la gente ha inventado porque no tiene nada más que hacer. Cristo vive. Eso del pacto no existe. El pacto del hombre con Dios no existe, hermanos, porque nosotros hemos hecho, Jesucristo ha hecho un pacto mediante su sangre, ese pacto perfecto. Ahora la gente quiere pactar, voy a pactar con 500 soles, voy a pactar con 1000 soles para ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, y la gente les dice, ven aquí, haz tu pacto con el Señor, hoy día vas a ser sano de tu enfermedad. Eso no existe, eso es una mentira de las personas, hermanos. Gente que no quiere sufrir por causa de Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo nuestro amado Señor Jesús. Cristo vive. Cristo vive. Entonces, ciertas veces nos hemos puesto un pacto, nosotros nos hemos puesto unas metas, hemos dicho, bueno, Dios creo que no va a pasar de ese límite. Yo le he puesto un límite al Señor, yo sé que Dios no va a sobrepasar ese límite porque Dios sabe que yo no puedo soportar eso. Y esta mujer había dicho eso, que Dios no va a pasar nunca. Yo sé que Dios me va a sacar de esta situación. Pero cuando se encontró habiendo perdido su hijo pequeño, el hijo de su vientre, y ella encima enferma de cáncer, se encontró ante una situación muy adversa. Dijo, pero esto va más allá de mis fuerzas. Esto va más allá de lo que yo puedo soportar. ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Y no entendía por qué estaba pasando eso en su vida. No entendía por qué eso estaba ocurriendo en su vida. Pero Dios siempre tiene el control y es soberano sobre todas las cosas. Dice, ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Dios lo permita. Ni siquiera las aves del cielo se precipitan a tierra sin que Dios lo permita. Cristo vive. Cristo vive. Y se dio cuenta esta mujer que Dios había ido más allá de sus fuerzas. Dios se había ido más allá de sus fuerzas en ese momento. Y esta mujer dijo, Señor, ya no soporto, ya no aguanto. Y en ese tiempo también hay personas que quieren hacer un pacto con Dios. Voy a hacer un pacto con Dios y Dios, yo sé que no me va a fallar a partir de hoy porque yo estoy haciendo un pacto con Dios. Y somos nosotros que nos ponemos metas. Decimos, bueno, si Dios me da esto, voy a servir a Dios. Señor, te voy a servir siempre y cuando no me falte el trabajo. Señor, te voy a servir siempre y cuando tenga
dinero suficiente. Señor, te voy a servir siempre y cuando mis hijos estén bien. Te voy a servir siempre y cuando tenga salud. Señor, te voy a servir siempre y cuando tú me des lo que necesito todos los días. Todos los días haya pan en mi mesa. Te voy a servir, Señor, mientras ocurren todas esas cosas. Y decimos, he hecho un pacto con Dios. Hoy he hecho un pacto con Dios. He dado 100 soles, he dado 1000 soles o $1000 y he hecho un pacto con Dios. Me ha dicho tal persona que he hecho un pacto con Dios. Y ese pacto Dios no lo firmó. Dios nunca dijo que no te enfermarías. Al contrario, dijo, bienaventurados sois por los que por causa de mí os vituperan y os persiguen. Dice que en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos que hemos vencido. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre o desnudez, peligro o espada? Ciertamente ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor. Cristo vive. No hay tribulación, no hay enfermedad, no hay nada que te pueda separar de su amor. Pero las personas piensan equivocadamente, he hecho un pacto con Dios. Dios nunca ha firmado. Para hacer un pacto, para hacer un contrato, se necesita de dos. Una persona, la persona 1 que firma y la persona 2 con los que hacen pacto. Las dos personas tienen que firmar ese pacto. Pero en ese caso, estas personas que dicen hacer pacto con Dios, Dios nunca ha firmado ese pacto. Jesucristo o el Padre ha hecho con nosotros, hermanos, mediante la sangre de Jesucristo. Él nos ha limpiado, nos ha sanado de todo. Y también nos ha hecho libres por su sangre de todo pecado y de toda maldad. Pero más allá, cosas de pacto que nosotros queremos hacer de forma personal con nosotros, así como lo hizo Jacob o lo hicieron otros hombres de Dios que estuvieron en otra dispensación distinta. Eso es un error, eso es una equivocación. Hay personas, por ejemplo, también esto ocurre con los milagros, muchas veces con las sanidades. La gente busca sanidad, ciertamente, y los cristianos también, voy a sanarme, yo sé que Dios me va a sanar, y hacen allí y dicen, órame por una sanidad, y le oran y tal, oh, ya me sané. Y al final no saben si verdaderamente se han sanado, y le dices, bueno, ¿te has sanado? ¿Dios te sanó? Le dices, sí, entonces ándate a sacar examen de esa enfermedad que dices que Dios te ha sanado. Anda a sacarte de ese examen al hospital para que te puedan decir que verdaderamente estás sano. Dios te operó la vesícula. Bueno, entonces anda al hospital, que te saquen una ecografía para que veas que Dios te ha sanado esa vesícula. Hay veces, hermanos, que solamente ocurren fantasías, que Dios no te ha sanado nada. Porque no es su voluntad hacerlo, no es que no pueda. Dios sigue sanando, Dios sana enfermedades, Dios rompe cadenas, Dios hace maravillas en este tiempo, claro que lo creemos. Y lo hace Dios. Dios hace mediante su Espíritu muchas maravillas en la vida de nosotros. Claro que lo hace. Yo mismo, hermanos, he sido testigo del poder de Dios moviéndose en mi vida a través de mi salud. Claro que lo hace, claro que puede hacerlo. Pero si Dios te ha sanado, entonces anda a sacarte un examen de esa enfermedad que dices que Dios te sanó. Dios te sanó de cáncer, entonces anda al hospital, que te digan que tú estás sano o sana del cáncer. Pero en este tiempo la gente no le gusta, no voy a ir porque eso es una desconfianza. Y la gente, incluso los pastores o líderes, les enseñan, le dicen, no vayas a ir al médico, no vayas a sacarte examen, porque saben que toda esa sanidad es una mentira. Y no es verdad nada de eso. Esos falsos milagros que venden falsas sanidades son una mentira. Y saben eso. Y por eso no quieren que la gente vaya a sacarse al hospital. Le dicen, no, el hospital es de los incrédulos. ¿Cómo vas a ir allí al hospital? No puedes pisar un hospital. Con totalmente una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Lucas era un gran médico. Cristo vive. Cristo vive. Entonces esta gente no quiere que la gente vaya al hospital a sacarse exámenes, porque sabe que la sanidad que han hecho no tienen fe para que pueda sanar ese enfermo. Por eso ellos no dicen, no vayas, dicen. Si verdaderamente Dios hace un milagro en tu vida, tú tienes que ver ese milagro mediante que tú dices, bueno, tienes cáncer. Hoy tienes cáncer, le dices al Señor, claro que Dios puede sanar. Oramos por ti y Dios hace la maravilla en tu vida. A partir de ahí, hermana, ándate, sácate los exámenes. Que estás libre ya de cáncer porque Dios lo ha hecho. Ahora, si en el hospital te dicen, estás libre de cáncer, allá, la gloria de Dios se ha movido sobre ti. Su mano poderosa te ha sanado. Y si no sanó, no quiere decir que Dios no es bueno. Dios sigue siendo bueno. Pero no fue la voluntad de sanarte en ese tiempo o en ese momento.
Y si te digo yo no vayas al hospital, entonces estoy haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque no tengo la fe suficiente para tener certeza de la sanidad que ha ocurrido. Cristo vive. Cristo vive. Por eso, si Dios te ha sanado de algo, entonces anda a comprobarlo al hospital que Dios te ha sanado. Esos pactos que la gente dice hacer, he hecho un pacto para que mi familia no le vaya mal. O la gente piensa que, bueno, me compré un carro y he hecho un pacto con Dios porque he ungido mi carro con aceite y a partir de hoy mi carro no se va a malograr, y el carro pasa un mes y el carro está malogrado ya. Pasan 3 meses y el carro se lo robó por allí alguien. ¿Por qué? Porque son solamente pensamientos de hombres, pensamientos humanos nada más. No está nunca la verdad en eso. Y aquí en Génesis capítulo 28, en Génesis, un versículo de capítulos anteriores, les voy a relatar un poquito de lo que fue la historia para ubicarnos en nuestro texto de este día. En un ratito más voy a retomar el tema del pacto, pero ahora vamos a ir a Génesis capítulo 28. Como conocemos, hermanos, bien la historia de Jacob y Esaú. Jacob era el hijo menor de Isaac. Isaac tenía 2 hijos, Jacob e Esaú. Jacob era el hijo menor. La bendición le correspondía a Esaú porque era el hijo mayor. Pero Jacob engañó y bueno, obtuvo la bendición de su padre. Y bueno, a causa de eso su hermano Esaú se le enojó con él y dijo, bueno, voy a matar a mi hermano. Espero nada más que mi padre se muera, nada más. A partir de ahí voy a matar a mi hermano. Teniendo miedo esto, aconsejado por sus padres, salió a la casa de la mamá de Jacob, de Rebeca. Se fue para donde Betuel. Allí Jacob estuvo por bastante tiempo. Entonces allí, hermanos, vamos a ver aquí una historia bastante interesante cuando Dios se aparece ante Jacob. Acá hay algo muy interesante y quiero leer solamente los últimos versículos. Y aquí nos dice en el Génesis capítulo 28, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si me volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios. Aquí Jacob está condicionando a Dios. Dios, si me das tus bendiciones, si me das esto, si me das lo otro, entonces tú serás mi Dios. No use esto como ejemplo de espiritualidad. No use esto como ejemplo de que, bueno, qué espiritual fue Jacob. Porque no, este no era un voto espiritual, este fue un voto carnal. Jacob en ese tiempo todavía estaba en la lucha entre el hombre que engañó y el nuevo hombre que Dios lo iba a convertir para cambiarle de nombre y hacer que él sea Israel, un hombre fruto de la bendición que versículos anteriores vamos a ver que Dios le dice. He aquí, el versículo 15, 28-15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que he dicho. Entonces también aquí el versículo 14 nos dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Una bendición parecida a la que Dios le dio a Abraham. Jacob era el nieto de Abraham. Esta misma bendición, la línea de bendición estaba viniendo a través de Jacob. ¿Qué pasa, hermanos? Que aquí, después de recibir esta promesa, más adelante Jacob está condicionando a Dios. Está diciendo: Dios mío, si tú me bendices, si tú haces esto y lo otro, si tú, Señor, me das todo lo que necesito, entonces tú serás mi Dios. Jehová será mi Dios. Pero si no, no. No usemos esto como ejemplo de espiritualidad, porque no lo es. Esto fue un voto carnal de Jacob. Esto fue un voto, hermanos, en el que Jacob todavía estaba en la transición de creer ese sueño que había visto, o seguir siendo el hombre engañador que había obtenido la bendición de su padre engañando. Cristo vive.
Y mucha gente utiliza este voto como un voto carnal. No, pero si Jacob hizo un pacto con Dios, yo puedo hacer un pacto con Dios. Tenemos que entender que esto está en una dispensación diferente. Nosotros estamos en la dispensación presente, que es la dispensación de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros, Dios ha hecho ya, nos ha comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y mediante esa sangre nosotros tenemos las arras de nuestra fe, el Espíritu Santo. En la sangre de Jesucristo y en el Espíritu Santo tenemos la seguridad de nuestra salvación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a hacer pacto con Dios? ¿Voy a hacer un pacto con Dios? No. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Nosotros en esta dispensación no podemos hacer pacto con Dios, porque Dios es aquel que nos ha llamado. Dice Dios: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad en todo momento. Cuando nosotros queremos condicionar a Dios, decir: Dios mío, si me bendices esto, si me das esto, lo otro, te voy a servir, estamos haciendo un voto carnal, condicionando ante lo que vemos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. ¿Y qué es la fe? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué diferente es este concepto a lo que las personas quieren obtener en este tiempo. Piensan que Dios es un mago a la que le pueden pedir lo que sea y quieren pedirle en este momento, y después no quieren convertirse, no quieren seguir a Dios, no quieren vivir una vida transformada. Quieren solamente un milagrito como de un mago nada más. Se acercan a Dios cuando necesitan. Se acercan a Dios cuando necesitan de sanidad. Se acercan a Dios cuando necesitan de liberación. Se acercan a Dios cuando no tienen problemas económicos. Se acercan a Dios en el momento de un choque. Dios mío. Cristo vive. Esto no es correcto. Esto no es correcto. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios porque tenemos convicción de que Dios nos ha lavado y limpiado de todo, y Dios nos tiene un hogar eterno, precioso y bueno para nosotros. Cristo vive. Cristo vive. Entonces, mis amados, vamos a observar. Jacob hizo un voto con Dios. Como en este tiempo hay muchas personas que le condicionan. Y en algún momento también, cuando me encontraba en alguna situación delicada de salud, decía: Señor, si me sanas, te voy a servir. Señor, si me ayudas en esto, te voy a servir. ¿Y qué pasa que si no? ¿Qué pasa que si no? Si Dios es soberano sobre todas las cosas, soberano sobre nuestras vidas, ¿qué pasa si Dios no es su voluntad sanarte? ¿Qué pasa? Te vas a alejar de Él. Vas a decir: Dios no existe porque no me sanó. Vas a dejar de creer que Dios es bueno porque Dios no sanó tu enfermedad. Vas a creer que Dios no es bueno porque estás atravesando una crisis económica. ¿Y quién nos ha dicho que no vamos a pasar momentos difíciles? ¿Quién nos ha dicho que no vamos a ser aborrecidos por causa de Cristo? Nadie nos lo ha dicho, pero nosotros lo hemos asumido. Y más allí, por ahí, gente que ha aparecido, milagreros por ahí, han dicho: bueno, entonces haz un pacto con Dios. Y haz un pacto con Dios. Voy a hacer un pacto con Dios, y a partir de hoy no vas a tener enfermedad, nada, todo va a ir bien. Aún tus hijos van a venir a Cristo y tal. Y los hijos pasan 10 años y siguen viviendo en el mundo. ¿Por qué? Porque para un pacto se necesitan dos. En la mayoría de los pactos, los pactos que en este tiempo dicen hacer la gente, el pacto lo firman solamente ellos. Están condicionando a Dios. Están diciendo: Señor, si me das esto, te doy también lo otro. Si me das, Señor, tu bendición, entonces te voy a servir. Pero si no, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Nos vamos a alejar de Dios porque Dios no nos bendijo, o porque creemos que el momento que estamos pasando es injusto. Nos vamos a alejar de Dios. O vamos a correr donde la gente nos dice: haz un pacto con tu dinero. Pacta con tu dinero. Y la gente le encanta eso. La gente le encanta eso. El lugar donde dice: no, hazte el pacto con Dios en este instante. Le gusta mucho eso. Pero no le gusta ser fiel a Dios. ¿Sabes qué significa ser fiel? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Ser fiel no solamente en los momentos fáciles. Ser fiel en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, también seguir amando a Dios, seguir honrando a Dios en todo tiempo. Cristo vive. Y aquí Jacob condiciona a Dios.
Y mucha gente en este tiempo quiere usar este ejemplo para decir, bueno, haz un pacto con Dios. No tiene ningún sentido. No tiene mucho sentido esto que está pasando, porque nosotros, hermanos, no tenemos que hacer nuestra voluntad, ni tenemos que hacer un pacto para que se haga nuestra voluntad, y ni siquiera la oración es para hacer que nuestra voluntad se haga. Nuestra voluntad es para glorificar a Dios y para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Es por eso que cuando oramos le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y en el modelo mismo de la oración que nos dejó Jesús en el libro de Mateo capítulo 6, nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más continúa? Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad es algo que tiene que estar dentro de nuestra oración. Siempre tenemos que decir, Señor, haz tu voluntad. Cuando queremos pactar con Dios, obligarle a hacer cosas, entonces no estamos obedeciendo a Dios ni estamos siguiendo a Dios. Queremos ser simples milagreros que buscan como de un mago lo que pueda obtener, lo que pueda haber nada más. Pero aquellos que han creído en Dios van por encima de todo, hermanos. Sufrimiento, dolor, así como los apóstoles pasaron momentos difíciles, pero te pones firme la coraza de la fe y continúas adelante. Esos son los hijos de Dios verdaderos, los que aman a Dios verdaderamente, los que honran a Dios. Si me das esto, te daré lo otro, Señor. Si me bendices, te serviré. Esto es un voto carnal. Eso es un voto carnal, no es un voto espiritual. Dice aquí, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal. Casa de Dios, será la casa de Dios. Mis amados, es muy importante entender lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Es muy importante entender lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Que nosotros tenemos que vivir, hermanos, una vida de fe, confiando en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si alguna cosa pidiéramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, 14, 15. Si nosotros confiamos en Él y en su voluntad soberana para nuestras vidas, vamos a aprender a sujetarnos a cualquiera que venga, cualquiera que sea su voluntad en nuestra vida. Vamos a aprender momentos duros también. El apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente, sé también vivir en abundancia, pero cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme y tener esperanza en Dios. Ese es ser un verdadero creyente. Ese es ser un verdadero hijo o hija de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Cristo vive. Cristo vive. Mis amados, ese tipo de pacto que la gente hace con el Señor no existe. Esos pactos que hacen por sanidad, un pacto por sanidad, un pacto por milagros, eso no existe, eso no es bíblico. Lo que existe es hacer un compromiso con el Señor. Que Dios nos ha llamado, ha puesto su espíritu en nosotros para vivir una vida santa, para vivir una vida conforme le agrada a Él, para estar dispuestos a pasar momentos difíciles por causa del evangelio. Si no, el apóstol Pablo hubiera hecho un pacto. Voy a hacer un pacto para no sufrir por causa de Cristo. El apóstol Pedro y otros hombres de Dios de la iglesia primitiva habían dicho, no, voy a hacer un pacto con Dios para no ser quemado en la hoguera. Voy a hacer un pacto con Dios para no ser perseguido. Voy a hacer un pacto con Dios para no enfermarme. Pero sabe que los primeros cristianos vivieron momentos terroríficos. Que nosotros las cosas que pasamos no es nada con respecto a lo que ellos pasaron. Momentos de escasez, perseguidos. Pero aún así seguían siendo firmes en su fe. Tenemos que tomar el ejemplo. Nosotros en día tenemos, hermanos, un sumo sacerdote que hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Y alguien que nos ha comprado con su sangre preciosa. Nosotros no podemos hacer pacto con Él porque Él es nuestro dueño. Él es soberano sobre nosotros. Él es soberano sobre nosotros. Él dice, es nuestro Dios porque nos ha comprado con su sangre. Somos el precio de su sangre. Él es nuestro Dios, es nuestro soberano. Y si nosotros somos, hermanos,
somos siervos de Él, ¿cómo un siervo va a hacer un pacto con su Señor? Solo que Dios ya nos compró, somos propiedad suya. Somos propiedad suya. Y por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Estamos dentro del cuerpo de Cristo. Eso es nuestro compromiso con el Señor. Vivir una vida santa. Y pase lo que pase en nuestra vida, seguir creyendo que Dios es bueno, que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida en el momento perfecto. Esa es la fe. Confiar, y aunque aún en este momento no podamos verlo, en este momento no podamos tocarlo, pero saber que Él está con nosotros. Saber que Dios te ama a pesar de tu enfermedad. Dios te ama a pesar de tus circunstancias. Dios te ama a pesar del momento difícil que pasas. Dios te ama a pesar de cualquiera que sea tu situación. Dios te ama. Creer eso es confiar en Dios. Ese es tener una fe viva. Una fe viva que incluso puede hacerte morir por el Evangelio. Morir por causa de Cristo. Que es un privilegio. Dice la palabra de Dios: honroso es a Jehová, o grato es a Jehová, la muerte de sus santos. ¿Sabe que la muerte no es un fracaso? La muerte no es un fracaso para un cristiano. Para un cristiano la muerte es la victoria. Porque el Señor nos dice: grato es a Jehová la muerte de sus santos. Cristo vive. Cristo vive. Entonces, mis amados, no importa cuántas cosas ocurran, tenemos que continuar creyendo que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso y Él nos ama sin importar cuál sea nuestra situación. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande. Te agradecemos porque para siempre es tu misericordia. Poderoso Padre, bendice, Señor, a las personas que nos están viendo en este momento. Padre Santo, bendice sus familias, sus hijos, Padre Santo. Ayúdanos a tenerlo con una confianza firme en ti, Padre amado. No, Señor, a oír fábulas, Padre Santo, de personas que quieren engañar solamente. Padre amado, Dios mío, ayúdanos a crecer en la madurez de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a soportar cualquiera que sea la circunstancia que venga a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles y firmes a ti, en ti, Padre amado, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a defender tu palabra, Señor, cada día, Señor, a cada día honrarte con nuestros hechos, Padre Santo, honrarte en nuestra vida, Señor, cada día estar dispuestos, Padre Santo, incluso a morir por tu palabra, por el Evangelio, Padre amado, por la verdad y por la fe que tenemos, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. En el nombre precioso de Jesucristo te honramos y te alabamos solamente a ti y te agradecemos, Señor, porque tú eres poderoso. En el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios.